Estamos de vuelta a las 8:45. El presidente Otto Pérez Molina ha pronunciado esta semana su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El presidente ha tenido lo que yo puedo llamar un viaje verdaderamente exitoso a Nueva York, en donde ha sido objeto de un reconocimiento por la Fundación Clinton. Ya vieron ustedes la fotografía en la que aparece junto al exmandatario más popular, ya murió Reagan, que tiene Estados Unidos. Y bueno, ha sido además... junto al canciller y junto a Andrés Botrán. Y además ha sido objeto... Y junto a Hillary Clinton también. Sí, también. Y ha sido objeto... Pero en esa misma fotografía, decía yo... Ha sido objeto de mucha atención por los medios, porque ese discurso, usted lo ve cuando el presidente toma el podio en la ONU, ese discurso que ha pronunciado se ha referido, el mensaje central ha sido el de lanzar un llamado para encontrar un orden nuevo en el combate a las drogas, que es coherente ese llamado suyo con la propuesta de regularización de las drogas. Se trata, por supuesto, de un discurso que atrae enormemente la atención de la prensa internacional. Ha sido entrevistado por CNN, por diferentes cadenas, por muchas agencias internacionales noticiosas, pero es un discurso que fue precedido por el posicionamiento del presidente Juan Manuel Santos de Colombia y el presidente saliente de México, Felipe Calderón. Ambos han hablado en favor de la regularización de las drogas o simple y sencillamente de buscar una alternativa al modelo que Estados Unidos impone en el combate al trasiego de drogas rumbo a Estados Unidos. Para Pérez Molina, sin duda, esta ha sido una visita muy exitosa. Ya se habla de un retorno de Pérez Molina, a ver si no se están engolosinando, a Nueva York para dirigir por lo menos una de las sesiones en las que Guatemala presida el Consejo de Seguridad. ¿Qué les parece a ustedes esa visita y ese discurso? Yo lo escuché en la radio y precisamente escuché el momento en que él se estaba refiriendo al tema de las drogas y me quedé para oírlo hasta el final. Me pareció que, a pesar de que él siempre, su forma de hablar resulta un poco aburrida a veces, así el tono de voz, pero en el fondo, el fondo del discurso me pareció bueno, me pareció que hacía mucho sentido y que alguien tiene que ir y decirlo en ese foro, y qué bueno que sea nuestro presidente. Yo conversaba con alguien y me decía que la propuesta de revisar la Convención Única de Estupefacientes del 61 es hasta el momento la única propuesta concreta que se le ha escuchado a Guatemala cuando habla de regularización o despenalización de las drogas. Que tuvo mucha suerte el presidente Otto Pérez Molina de que en esa propuesta de revisar la política del combate a las drogas le acuerpara a Colombia y México porque la hace sólida, pero que Guatemala pudo haber hecho cabildeos antes de llegar a esa asamblea con países de la región o con otros países que también son... Con El Salvador, aunque en esta situación no sé si hubiera sido con posible. Nuestro vecino, eso no lo puedo entender yo. Tenemos roces con nuestro vecino. Pero hace rato que los tenemos. Solo déjame terminar el punto. Lo que me decían es que pudo haber cabildeado mejor Guatemala para no llegar sola con esa propuesta a la asamblea, con países incluso que son como nosotros, un puente entre un proveedor y un consumidor de drogas. Pero al margen de eso, si ustedes notaron, en las imágenes incluso que veíamos hace un momento, la gente que escuchó al presidente Otto Pérez Molina fue poca. O sea, ustedes ven el aforo, estaba vacío. Se levantó la mayoría. No es lo mismo como cuando habló Netanyahu con su gráfica del enriquecimiento de uranio de Irán, y toda la prensa estaba pendiente a eso. El presidente tuvo factores que cuando habló Ahmadinejad, realmente escuchó muy poca gente al presidente. Pero entonces tu percepción es que fue menos exitoso de lo que se nos reflejó a nosotros en Guatemala. Me parece que es un éxito pírrico si ya tomamos en cuenta qué impacto va a tener lo que propuso el grupo de tres países. Hay una cosa adicional. Yo creo que en parte es eso. Creo que en parte, si uno va al Senado de Estados Unidos, por ejemplo, y uno ve a los que están haciendo los discursos, solo están enfocando en el que está dando el discurso. Si voltea a ver el resto, el Senado está vacío. Casi normalmente así sucede. Es una sesión que dura 9 horas, donde durante 9 horas se escuchan 10, 12 discursos de diferentes mandatarios. Llega un punto en el que algunos de ellos van seleccionando en qué momento salirse para ir a comer, para ir a descansar. Todo depende también de la hora exacta en que le tocó hablar, estando hora de Nueva York. Eso afecta mucho porque hay reuniones bilaterales, hay otro tipo de actividades que están llevando a cabo. Pero, por ejemplo, cuando Obama habló... Sí te sucede. La programación, claro. ¿En qué horario te programaron? ¿En qué horario te pusieron? Eso es parte del trabajo de Cancillería. Prime time o rellenito. Claro. Depende de eso la labor de Cancillería, del embajador que está allí, y lograr que lo ubiquen en un horario adecuado para que más gente lo observe, tanto ahí como a nivel internacional en vivo. Pero no hay que engañarse, o sea, el mensaje que lleva Pérez Molina no le gusta escucharlo a la gente en los Estados Unidos. A Estados Unidos y a la Unión Europea. De eso
tuvimos pruebas días antes, porque yo me recuerdo que hubo una declaración de la secretaria de Estado, de la embajadora, que dijo que era caricaturesca la posición de Pérez Molina. Y a mí me pareció, a ver, pues, o sea, realmente es caricaturesca la posición de los Estados Unidos de no querer revisar y ver que 50 años después caricaturesca, no, le dieron prensa, pero eso no. Hay un tema que sí tenemos que tomar en cuenta. Hacer el enfoque que ahora es lo más reciente, que es el tema de que se enfoque desde el punto de vista de salud pública. Es la primera vez que Guatemala lo plantea así directamente, porque cuando hablamos de desregularizar u otros términos, nunca se empezó a tocar el tema tal y como está planteado ahora. Eso corresponde a los países consumidores. El país que es productor o que es traficante, o que es por donde pasa el trasiego, su problema local no es de salud pública. Su problema es de violencia y de otros temas de lavado de dinero y otras cosas que tienen que ver. El tema de salud pública es en los países consumidores, en Estados Unidos. De hecho, el enfoque principal en Estados Unidos en el tema de droga es de salud pública. Mucho más lo es en Portugal y en Holanda, en esos países, pero en el país consumidor normalmente la política pública se dirige a salud pública. Y en los países productores o de trasiego se dedica a la violencia y a la persecución. ¿Por qué? Porque es diferente parte de la cadena. Pero yo pienso que sí fue un viaje exitoso. A ver, y lo comparo con esto. ¿Cuándo un presidente guatemalteco, y recuerden por favor los últimos 8, 12 o 16 años, de la sopa de cebolla, había atraído la atención fuera de Jorge Serrano? Por eso no me remonté más allá. Fuera de Jorge Serrano, quien no por las causas correctas llamó tanto la atención en un viaje a Nueva York, ¿quién había logrado atraer, por ejemplo, esta cantidad de prensa hacia Guatemala para un tema que en términos generales es más positivo que negativo? Porque hay que entender que en términos de opinión pública internacional es muy, es visto como muy bueno, como algo optimista, esto de buscarle una alternativa al combate a la droga. Pero si somos sinceros también, ¿qué es lo que han ofrecido? En términos concretos, la moción no se va a conocer en la conferencia ni siquiera del próximo año. Esa comisión que están pidiendo que se integre, ha dicho Naciones Unidas que no le compete a un órgano como ese, un órgano técnico, ver ese tema. Es la asamblea. Pero a mí me parece que el análisis que ustedes están haciendo es en términos reales si va a avanzar o no la propuesta de Pérez Molina. Sí. Yo estoy hablando desde un plano de la imagen y del posicionamiento internacional que obtiene Guatemala y que obtiene el presidente de la República. Y siendo realistas, se mueve demasiado dinero alrededor de la guerra de las drogas para que eso cambie de un momento a otro. Esto va a ser una cuestión de muchísimo tiempo. Y a mí me parece que lo valioso de la posición de Pérez Molina es simplemente llevarlo a la mesa y decirle las verdades feas que no quieren oír a la gente. Sí. En funciones, en una asamblea general, tocan el tema desde esa perspectiva. Eso sí es la primera vez. Y va a ser la primera vez que un presidente lo tocara. En esto que fueron 3 presidentes, y no cualquiera. Colombia, un país productor, México, un país que padece, y Guatemala que está en medio de ambos. ¿Vieron ustedes ese informe de UNODC? Sí. Que toda la cocaína o toda la droga va a parar o a topar en Guatemala. ¿Vieron eso? Donde yo tengo, el 90% de la droga va a parar acá. A ver, yo tengo dudas sobre ese informe porque me parece que descarga enormemente del papel que juega México. Cuando yo veo, en cambio, que México se está librando una disputa prácticamente de territorio por parte de los grupos de narcotraficantes con las fuerzas de seguridad mexicanas, me entra la duda de si realmente el informe le hinca demasiado el diente a la región centroamericana y en cambio descarga a México del papel que está cumpliendo. ¿Por qué ves esa lucha en México? Porque el Estado lo está enfrentando. ¿Eso qué te quiere decir? Si por aquí pasa el 90% de la droga que llega a México, pasa por acá, aquí no se está librando ninguna lucha contra esa gente. Pasan de largo. Y a mí me parece... Eso es lo que dice el informe final, que la droga pasa de largo por Guatemala. Pero vieron que mencionan a los Mendoza y a los Lorenzana. De cómo los Mendoza trabajan con los Zetas sacando la droga por Petén y los Lorenzana con el Cártel del Pacífico sacándola por San Marcos. Habla con mucha más especificidad de eso incluso. Claro, o sea, te están pintando que Guatemala está siendo el punto donde confluyen estos dos grupos y, bueno, México es el siguiente paso. Pero ese mapa es impresionante, pero ese mapa está marcado en la región. Déjenme plantear otro punto. ¿Qué les parece a ustedes que el presidente Pérez Molina haya sido homenajeado por la Fundación Clinton, por haber convertido en una política pública la lucha contra el hambre cero? Eso me parece mucho más pírrico a mí. Mientras en Guatemala no vemos avances en la ejecución de esos programas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que están muy poco informados en la Fundación Clinton. A pesar de que habían hecho un viaje reciente para evaluar los avances en esa materia. Pareciera sí, pero yo no sé... ¿Eso te parece? Sí, la propuesta puede ser muy buena, pero ¿qué han hecho físicamente para que sean suficientemente hecho el trabajo para que merezca un reconocimiento en este momento? Es como cuando a Obama le dieron el premio Nobel para ver si después se lo merecía. Ajá, miren, ¿saben qué me llamó la atención?
bueno, no solo en lo que había presentado Hugo Morán, donde se le pusieran candados al presupuesto para hambre cero porque estaban la posibilidad de que se desviaran. Esta semana en el Diario Oficial sale un acuerdo donde declaran al programa Hambre Cero como prioridad nacional para que todas las entidades del Estado contribuyan con las metas. ¿Y saben cuál es la fecha? 20 de septiembre. Ay, qué oportuno, ¿verdad? Sabemos que nos van a reconocer en Estados Unidos, entonces también nosotros demostremos que es prioridad. Pero estoy jugando el papel de abogado del diablo aquí y les pregunto yo a ustedes, ¿acaso no es meritorio que se convierta en una política pública central y que ya nosotros nos encarguemos de forzar, pero Juan Luis, es tan iluso decir que es una política central, como cuando decías del gobierno de Álvaro Colón que la seguridad era una prioridad para ellos. No lo es. La cuestión del hambre no es una cuestión central para este gobierno. Planteo otra pregunta. ¿Lo hizo mejor Álvaro Colón y Sandra Torres entonces? Pero es que mire, pues, tampoco lo hicieron. Yo miro que de parte del presidente, del Ejecutivo, hay una intención de que este programa sea prioridad en el gobierno. Pues intención. Cuando ustedes ven qué instituciones, qué entidades están en sintonía con esa línea, aunque hay órdenes expresas del presidente de que se le dé prioridad, van a ver en los municipios declarados como prioridad por el riesgo de hambruna, no hay avances. ¿Qué significa que sea política pública? ¿Qué significa? Que hicieron un acuerdo y que pusieron una prioridad, no ha hecho nada. Sí. Y que centran el presupuesto básicamente alrededor de esta prioridad. Pero le quitan el dinero, le zafan el dinero después bajo la alfombra, como hacían con seguridad en el gobierno de Colón. Paola lo ha dicho muy bien. Es una buena intención, material de adoquinamiento del camino al infierno. A mí me encantó más la comparación que hizo Dina con respecto a que era como cuando le dieron a Obama el Premio Nobel de la Paz, recién tomando el gobierno para ver si así tal vez impulsaba la paz. Ustedes dicen que el gobierno de Colón tampoco lo hizo bien, pero lo hizo mejor. En 8 meses Sandra Torres tenía ya montado buena parte del programa, ya sé, Dina va a decir, pero no tendió esa línea basal que sería esencial para... Lo hizo clientelista, sí, o sea... pero rápidamente ejecutó y empezó a distribuir el dinero. De una manera clientelista, no sabemos si realmente de la manera que se necesitaba. No. Así tampoco es forma de hacerlo. Mal con Colón, medir política pública. Mal con Colón, igualmente mal con Pérez Molina. O mal con Colón, peor con Pérez Molina en este plano. Yo creo que lo que se ha logrado hasta este momento no amerita un reconocimiento de esa categoría. Creo que deberían de esperar un poco más para saber si sus políticas, sus acuerdos gubernativos van a dar el efecto que se esperaría. Tengo una pregunta más. TPS. La respuesta de Obama, eso tendrá que verlo el siguiente gobierno. ¿Cómo interpretan ustedes esa respuesta ante la petición? Primero, que un presidente guatemalteco haya solicitado el TPS, que es un trato preferencial para los inmigrantes guatemaltecos. Y la respuesta del presidente ha sido, bueno, tendremos que esperar hasta la próxima administración. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo me pregunto si habrá amortizado un poco allí lo que Guatemala tendría que pagar por su osadía de impulsar un plan de desregularización de las drogas, si en cierta forma le están diciendo, bueno, ustedes tienen casi 2 millones de indocumentados aquí y dependen en buena medida de su Producto Interno Bruto de ese ingreso que ellos mandan, pero nosotros no estamos en condiciones de negociar en ese momento. Estamos en un momento electoral en Estados Unidos, donde parte de su discurso tiene también que ver con cómo va a recibir ese tipo de mensajes la población en Estados Unidos. Qué bien le va Obama en el plano electoral, ¿verdad? A ver, sí. 4 o 8 puntos por encima de Romney. Pero es que no necesita ayuda, él puede quedarse callado el resto de la campaña. No, que Romney se hunde solito. Vi en el Wall Street Journal a Peggy Noonan, que es una columnista conservadora muy respetada, y titulaba ella su columna, si va a perder, pierda con dignidad. Haga algo, procure. Pero hay una cosa curiosa, hablando solo de ese tema, una cosa bien curiosa. Primera vez que uno de los binomios, o sea, republicano o demócrata, tiene en su binomio a ninguno de ellos protestantes. No tiene ningún protestante. El candidato presidente es de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el vicepresidente católico. Qué interesante. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.